Y bueno, pues yo voy a hablar un poco vamos a introducir a este tema. Vamos a hablar un poco acerca de las necropsias y por qué hacer necropsias. Vamos a hacer un breve recordatorio de descripción de lesiones. Bueno, para muchos va a ser un recordatorio muy superficial. Y quizá para muchos de los alumnos, que me da muchísimo gusto también que estén aquí presentes en este curso, pues va a ser como una introducción, ¿no?, a este fascinante mundo de la patología. Y por último, también muy brevemente, recordar cómo es que debemos formular diagnósticos morfológicos y por qué es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces, antes que nada, yo creo que debemos recordar qué significa necropsia. Y este término viene de las voces griegas de necros, que significa cadáver, y opsis, que es vista, ver. Entonces, pues básicamente significa observar un cadáver, ¿sí? Pero bueno, sabemos que es un procedimiento técnico y científico también, que implica la disección anatómica sistemática de un animal después de su muerte. Y en medicina humana a esto se le conoce como autopsia, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Podemos utilizar sin problema cualquiera de los dos términos en la práctica de ambas medicinas. Y bueno, la necropsia es el estudio de un cadáver con el fin justamente de investigar y algunas veces determinar las causas de la muerte, ¿sí? Esto no siempre se logra y de hecho no es el fin de un anatomopatólogo, ¿de acuerdo? Este término, como acabo de mencionar, se usa como sinónimo de autopsia porque pues en ambos casos se procede al estudio de un cadáver. Y este término de necropsia se utiliza principalmente en animales y también algo importante en el área de criminalística, ¿sí? Más que en otras áreas como en la medicina, se utiliza sobre todo en la criminalística. Y es justamente en este contexto que comprende todo lo relacionado con el lugar donde sucedió la muerte, todo lo concerniente a los indicios y a las herramientas que se pudieron haber usado en un posible asesinato, ¿no? Y el levantamiento del lugar. Entonces tiene una implicación en el área de criminalística bastante más extensa, ¿no?, que lo que hacemos como anatomopatólogos al realizar una necropsia. Ahora, ¿por qué hacemos una necropsia? Sí, por supuesto que con fines de diagnóstico. A veces no podemos llegar a un diagnóstico definitivo después de un estudio post-mortem y realmente no es el fin como anatomopatólogos. Y ahorita vamos a ver que sí es lo que tenemos que hacer como patólogos, ¿sí? Se utiliza también para evaluar el estado de salud de una población, y esto, por ejemplo, es súper importante en animales de laboratorio. Cada determinado tiempo, de manera periódica, aproximadamente 1 o 2 veces al año, en los bioterios, se toman animales centinela y se envían al laboratorio de patología para que se realice una necropsia completa, se manden muestras a diferentes laboratorios para tratar de aislar diferentes microorganismos con el fin de determinar que esa población está en buenas condiciones, que está libre de agentes patógenos y que, bueno, pues es una población adecuada para poder llevar a cabo diferentes proyectos de investigación. Y bueno, esta no es la única situación en la que se utiliza también para poder valorar el estado de salud de una población. Se puede utilizar también en poblaciones de animales productivos, ¿no?, que también, por supuesto, que es de gran utilidad. Tiene un fin también de prevención muy importante la realización de las necropsias. Poder determinar la posible causa de muerte, poder definir cuáles son las alteraciones que sucedieron en esos animales muertos, también permite tomar decisiones importantes con fines de prevención de enfermedades. Entonces, también esto es algo que debemos tener siempre en cuenta. Por supuesto, también con fines experimentales, en todos los laboratorios de investigación en donde se utilizan animales para estos fines, pues por supuesto que después de realizar todos los procedimientos, se procede al sacrificio de los animales para poder determinar, ¿no?, todo lo que se está buscando en esos proyectos de investigación.
con el fin, por ejemplo, de probar también en los estudios preclínicos cuando va a salir al mercado, bueno, ahora, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Son muy importantes estos estudios preclínicos para determinar que los productos que van a salir, que van a ser utilizados como medicamentos o como medical devices, son seguros, que no van a provocar ninguna alteración en los individuos que van a recibir esos medicamentos. Entonces, pues también se utilizan aquí un buen número de animales de laboratorio con estos fines de determinar la seguridad y la eficacia de algún producto médico. Y bueno, también por supuesto que tiene fines educativos, y esto también es bien importante, ¿no? Yo creo que aunque nuestros alumnos en los cursos de patología no tengan la oportunidad de realizar necropsias de animales con una historia clínica completa y con una patología ya clínicamente diagnosticada, sí es muy importante en términos de aprender a hacer una disección adecuada, ¿sí? Esta disección sistemática que se requiere para realizar una buena necropsia. Entonces, también con fines educativos, pues son importantísimas también las necropsias. Ahora, ¿por qué? Comentábamos ahorita, no siempre vamos a tener la posibilidad de llegar a un diagnóstico, pero algo que sí es nuestro deber como patólogos es poder identificar las alteraciones que veamos en ese cuerpo y que podamos correlacionar con la historia clínica y con las pruebas de laboratorio con las que recibimos ya esa necropsia. Entonces, también otro de los fines de realizar una necropsia es apoyar el diagnóstico presuntivo. Esta parte es bien importante para la práctica clínica, y yo invitaría a todos los veterinarios que se dedican a la medicina que traten de estar presentes en las necropsias cuando lamentablemente llegan a perder a un paciente, que se acerquen al laboratorio de patología, que traten de estar presentes durante el procedimiento de la necropsia, porque ahí van a poder aprender muchísimo, mucho más de lo que se imaginan que podrían aprender. Entonces, los invito siempre a todos a que estén presentes en las necropsias. Y bueno, los hallazgos macroscópicos de algunas enfermedades, en algunos casos, sí pueden llegar a ser lo suficientemente contundentes para poder establecer ya un diagnóstico definitivo. Y bueno, pues aquí les pongo dos ejemplos muy básicos, ¿no? Una intususcepción intestinal y una torsión gástrica, que bueno, pues ahí definitivamente ya tendríamos un poco nuestro diagnóstico definitivo. Ahora, ¿dónde podemos llevar a cabo la necropsia? Podemos tener la oportunidad de contar con una hermosa sala como la que tenemos en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, pero bueno, lamentablemente no en todos los casos esto es posible. Y aunque siempre hemos estado muy orgullosos de nuestra sala de necropsias, también sabemos que hay algunas deficiencias, hay algunas situaciones con las que actualmente ya no cumpliría de forma cabal nuestra hermosa sala de necropsias. Es necesario, por ejemplo, bueno, en cuanto a la disposición de agua, afortunadamente ese no ha sido un problema para nosotros hasta ahora. El drenaje es muy importante, que haya un buen drenaje, que este drenaje no vaya como al drenaje común de la zona, ¿no? Las paredes y los pisos, lo más conveniente es que sean lisos, y esto, bueno, pues nuestra sala de necropsias ya es un poco viejita, entonces ya no cuenta con este tipo de pisos, que sería lo más conveniente para que sean mucho más lavables y desinfectables, ¿no? Para evitar cualquier contaminación. Por supuesto, se requiere una muy buena iluminación, de preferencia una buena iluminación de luz del día, y una muy buena iluminación artificial para cuando se necesita trabajar, o muy temprano o muy tarde, ¿no? Y que haya esta iluminación adecuada. La ventilación también es súper importante, y bueno, todo el material, las mesas de necropsias deben ser de acero inoxidable, que haya muebles para poder guardar todos los materiales necesarios para el trabajo en la sala de necropsias, de preferencia también que sean
de acero inoxidable, y por supuesto que haya una área de vestidores en donde las personas que van a trabajar en la sala puedan cambiarse, y en caso de ser necesario también con regaderas para poder bañarse en el caso de que fuera pues necesario, ¿no? Antes de abandonar la sala después del trabajo. Entonces, todas estas condiciones para llevar a cabo la necropsia son muy importantes. Algo también súper importante es la disposición final de los cadáveres. En nuestro departamento también contamos con un incinerador, bueno, en la Facultad Veterinaria contamos con un incinerador, y entonces, bueno, siempre que llevamos a cabo las necropsias, ya sean las necropsias con fines educativos o de diagnóstico, pues ahí es en donde se disponen los cuerpos. En caso de no haberlo, pues bueno, en algunos sitios se cuenta con fosas sépticas, entonces, pues de alguna forma, tratar de eliminar los cadáveres de la manera más segura para toda la población. Por supuesto que jamás debemos arrojar cadáveres o residuos en ríos o en lagos o en terrenos baldíos, y dejarlos ahí abandonados para que se vayan integrando a la naturaleza. Esto es absolutamente erróneo, ¿no? Puede traer muchísimos riesgos de salud para las poblaciones de esas comunidades. Y algo también importante que debemos recordar: si bien es necesario el uso de desinfectantes, no hay que abusar de ellos. Y algo también que ahora se recomienda muchísimo es ir rotando los diferentes tipos de desinfectantes, aproximadamente cada 2 meses, cada 3 meses, para que no se cree resistencia, ¿no?, por parte de los microorganismos que pudieran estar ahí contaminando. Entonces, esta parte también es bien importante, recordar que los desinfectantes son tóxicos, entonces no debemos abusar del uso de ellos. Ahora, también se pueden realizar necropsias de campo, y esto pues muchos de mis compañeros que hablarán más adelante, sobre todo con grandes especies, pues tienen una amplia experiencia al respecto, ¿no? Entonces, estas necropsias de campo, pues es importante considerar varios elementos. Hay que realizarlas de preferencia lejos de donde se encuentren otros animales de esa misma población, donde no haya alimento o medicamentos almacenados, ¿no? O sea, de preferencia hacerlo lejos de todo esto. También que no haya personas, porque aparentemente algunas personas que no están, o sea, tienen que estar las personas que van a estar involucradas en el procedimiento, por supuesto, pero algunos mirones que aparentemente pueden decir: ay, sí, a mí me interesa ver cómo se hace una necropsia. Bueno, sí pueden quedar bastante impresionados. Entonces, lo mejor es que solamente estén las personas involucradas en la realización de la necropsia. También que haya acceso a agua. Es impresionante, de verdad, la cantidad de agua que se requiere para poder trabajar de una manera adecuada, y para pues no dejar tantos residuos en la zona en donde se lleve a cabo la necropsia. Fijarse muy bien que haya una zona donde de desagüe, a donde vaya todo el material adecuado, que no sucedan cosas impresionantes como estamos viendo en esta imagen superior del lado derecho. Por supuesto, también un sitio seguro donde poder eliminar todos los residuos de las necropsias que se realicen. Y algo bien importante: si vamos a ir a realizar una necropsia a campo, tenemos que recordar todo el material con el que debemos contar. Entonces, llevar nuestro maletín muy bien equipado con todos los elementos necesarios, todas las herramientas, todos los contenedores para las muestras que vamos a requerir para poder tomarlas de la mejor manera. Entonces, esa parte también es muy importante, que no la pasemos nunca por alto cuando vayamos a hacer una necropsia a campo. Ahora, se cree, así como de manera universal, y aquí muchos de mis compañeros que son muy defensores de la patología macroscópica, pues hay la creencia de que realmente los diagnósticos definitivos de una enfermedad se tienen que hacer a nivel microscópico. Y bueno, no siempre, ¿no? Hay algunas
enfermedades que de hecho desde el estudio macroscópico ya tenemos el diagnóstico y lo único que hacemos es tomar muestras para confirmar ese diagnóstico que ya tenemos desde la necropsia. Entonces, esta parte es bien importante, no casarnos con la idea de que no, en el micro, ¿no? En el micro es donde voy a tener ya todas las respuestas. Hay que ser muy conscientes de que microscópicamente estamos viendo solamente un fragmento pequeñito, ¿sí? De cualquier tejido que hayamos muestreado. Entonces, pues realmente ese pequeño fragmentito puede no estarnos hablando de todo lo que estaba sucediendo en ese órgano, en ese tejido. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto y por eso también la importancia de la descripción macroscópica de la que vamos a hablar ya en breve. Entonces, bueno, sí, los hallazgos histopatológicos son muy importantes, los debemos integrar a nuestro reporte de la necropsia y siempre debemos interpretarlos según la historia clínica, los signos que presentó ese individuo, ese animal en nuestro caso, y también integrarlo con otras pruebas de laboratorio. Esto es súper importante y esto es un mensaje directo para todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. No podemos llegar, poner un cadáver y hacer nuestra necropsia y olvidarnos de todo alrededor de él. Puede ser súper interesante, puede ser muy emocionante, pero acuérdense, tienen que checar antes la historia clínica. Y siempre que necesiten, durante la necropsia, regresen a revisar la historia clínica, ¿sí? Si algo no les cuadra o si algo les llama la atención, regresen a la historia clínica. Ténganla siempre cerca del sitio donde están haciendo su necropsia o a las personas involucradas, los clínicos involucrados con ese caso, para que continuamente los estén interrogando. Es bien importante siempre poder integrar, ¿sí? Toda la historia clínica con lo que estamos observando en la necropsia y por supuesto también saber si se realizaron o no pruebas de laboratorio, cuáles fueron y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de esas pruebas de laboratorio. Entonces, toda la información es súper importante. No debemos pasarlo por alto. Y bueno, en cuanto a toma de muestras, aquí no me voy a detener realmente porque la doctora Elizabeth Morales el día de mañana les va a hablar ya a fondo, ¿no? Acerca de la toma de muestras. Y aquí nada más brevemente, también conforme vamos realizando la necropsia, también los hallazgos que vamos encontrando nos van indicando qué muestras debemos colectar. Entonces, bueno, algunas de las pruebas, de las muestras que debemos tomar para realizar pruebas de citología, ¿no? Esto por supuesto que lo tenemos que hacer antes de, o sea, cuando los tejidos todavía están frescos, antes de que los fijemos en formol. Obviamente las muestras para el estudio histopatológico, para cultivos, diferentes tipos de cultivos, dependiendo de lo que estemos encontrando durante la disección del cadáver, y también, por supuesto, con base en toda la historia clínica con la que fue remitido el caso. Entonces, los cultivos pueden ser de bacterias, de hongos, aislamientos virales, en fin. Entonces, es muy importante por eso también contar con medios de cultivo adecuados, con contenedores adecuados para poder tomar las muestras necesarias. Obviamente también muestras para pruebas de toxicología, de microscopía electrónica, ¿no? A veces como que no lo tenemos muy en mente, por eso también es muy importante leer bien la historia clínica y ir pensando, bueno, a lo mejor aquí voy a requerir algunas pruebas de microscopía electrónica o de patología molecular, entonces tengo que llevar los materiales necesarios para poder tomar las muestras de forma adecuada para estos estudios. Afortunadamente, para las pruebas de patología molecular, bueno, existen algunos fijadores específicos, pero si hacemos una buena fijación en formalina, que no sea por un tiempo prolongado, que sean 24 o 48 horas, y después se hace la inclusión en parafina, los tejidos embebidos en parafina sirven perfectísimo para prácticamente todas las pruebas de patología molecular. Entonces, bueno, ese ya no es tanto problema, pero sí la fijación en el formol es y muy importante. Debemos ser muy cuidadosos con esa parte, de utilizar realmente una formalina al 10%, que esté buferada
y que no sea por más de 48 horas la fijación, con el fin de que se conserven bien las muestras para poder realizar posteriormente pruebas. En el caso de la patología molecular, pues bueno, también en inmunohistoquímica, ¿no? Es fundamental la fijación para las pruebas de inmunohistoquímica si posteriormente requerimos hacer algunas de estas técnicas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la necropsia? Pues bueno, obviamente la recopilación de datos. Ya hablábamos del diagnóstico, la educación, conocer el estado de salud de una población, etc. Pero algo bien importante también es la recopilación de datos, ¿sí? Estos datos, toda necropsia, todo estudio post-mortem debe ser registrado. Debe haber una bitácora en donde se lleve un registro muy claro de todos los estudios que se realizan, en donde haya una identificación para después que no haya ahí problemas de estas muestras, a qué caso correspondían. Entonces, la identificación es fundamental. Donde se anote también la fecha y la hora de la muerte de ese individuo, pero también la fecha y la hora a la que se llevó a cabo la necropsia. También se debe anotar todos los tejidos que fueron examinados y, por supuesto, en un documento ya que formará parte del resultado que se entregue de ese estudio, toda la descripción de las lesiones. Y todo esto es súper importante porque parte de la realización también de estos estudios es poder más adelante hacer estudios retrospectivos. Y si no contamos con toda la información registrada de forma adecuada y con todos los datos necesarios, es realmente muy difícil hacer este tipo de estudios. Entonces es bien importante también tener esto en mente, ¿no? Bueno, además de toda esta recopilación de datos, pues también toda la descripción que hagamos debe ser muy concisa. Hay que tomar las muestras adecuadas según los hallazgos que estemos viendo durante la disección y también con base en la historia clínica. Y esto, bueno, pues nos va a permitir finalmente correlacionar estas alteraciones que encontremos con todos los datos de ese paciente, la historia clínica y las pruebas de laboratorio. Entonces, bueno, pues esto me lleva ya a nos vamos enfilando a la descripción de lesiones. Entonces, bueno, hay aquí dos cosas importantes que debemos poder diferenciar. Una cosa es la descripción y otra cosa sería la interpretación. La descripción se basa en las observaciones, que estas son objetivas, no cambian, ¿sí? No importa quién lo esté viendo, si algo es rojo y es circular, pues es así, no hay forma de que sea de otra manera, son observaciones objetivas. La interpretación, por su lado, puede ser subjetiva o es subjetiva. Va a depender mucho, ¿sí?, de la formación que tenga la persona que está realizando la disección, de la experiencia, ¿sí?, y con frecuencia pueden ser conjeturas muy buenas, ¿sí?, pero siempre pueden estar abiertas a debate. Ajá. Entonces, de hecho, como patólogos, nuestro trabajo es interpretar justamente. Vemos, ¿sí?, observamos, describimos y entonces interpretamos lo que estamos observando en una necropsia. Y por eso nos pagan. Justamente el trabajo del anatomopatólogo, ¿sí?, es remunerado por esa interpretación que, con base en toda la experiencia, en todos los estudios, puede llevar a cabo a partir de esas observaciones. Y es súper importante tener una buena capacidad de comunicar todos estos elementos descriptivos observados, ¿sí? Y es muy importante, es crítica, de hecho, para poder, para que esa interpretación que hagamos sea correcta. Y algo también bien importante que no debemos pasar por alto.
De repente, pues, sobre todo cuando estamos en formación, yo creo que sí es muy importante ser como muy cuidadosos y a veces hasta un tanto cuanto excesivos con nuestras descripciones. Pero con fines, o sea, esto es con fines de formación, pero ya con fines de diagnóstico siempre debemos ser concisos y precisos en nuestras descripciones. Si estamos haciendo un reporte de resultados de una necropsia, créanme, a ningún clínico le va a interesar leer un informe de 10 páginas, ¿sí? Entre más concisos seamos con nuestras descripciones y con toda la información que damos en el informe, pues mejor, va a ser más fácil también para los clínicos entender ese reporte y usarlo a su favor para tomar decisiones en cuanto a ese caso. Entonces, hay que ser concisos y precisos en estas descripciones. Entiendo, sé que a veces pues, son casos complejos, probablemente casos que vayan a ser sometidos a un juicio, y en esos casos, bueno, sí tenemos que ser bastante más detallistas, ¿no? Con toda la descripción, pero de todas formas, tratemos siempre de ser muy concisos y precisos con nuestras descripciones, y a partir de ahí, pues obviamente también la interpretación que hagamos. Entonces, tenemos, obviamente, que contar con una descripción que sea muy exacta, y esto nos va a permitir tener una interpretación crítica de lo que estamos observando. Y aquí les pongo un ejemplo que puede ser muy sencillo, pero bueno, por ejemplo, en una descripción decimos que los pulmones eran de color rojo oscuro, de forma difusa, tenían un aspecto húmedo, eran pesados, y al cortar y al abrir el tracto, las vías aéreas, resumó una gran cantidad de líquido espumoso. Esta sería la descripción. ¿Qué interpretación le doy a esto? Bueno, ese pulmón, ¿sí?, tenía edema y congestión generalizada. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y este resumen que hago como interpretación es lo que conocemos como diagnóstico morfológico. Y más adelante retomaremos esto del diagnóstico morfológico. Entonces, hacemos una descripción que puede ser, ahorita vamos a ver todos los elementos que debemos tomar en cuenta para hacer una descripción adecuada, pero en esta descripción sí nos podemos extender un poquito, no mucho. Acordémonos también que lo que debemos describir es lo que es anormal. En una necropsia no describimos lo que es normal, solamente lo que se sale de la normalidad. ¿Ok? Entonces hacemos nuestra interpretación, que sería como un resumen, ¿sí?, de esa descripción, y eso es a lo que llamamos diagnóstico morfológico. Lo vamos a retomar más adelante. Entonces, justo para esta descripción de lesiones, lo primero que me tengo que preguntar es si lo que estoy observando es normal o es anormal. Como les acabo de mencionar, solo vamos a describir lo que es anormal. Entonces, como les comentaba también ahorita, una buena descripción no tiene que ser una disertación, ¿sí? No tiene que ser algo así de una novela acerca del pulmón de la necropsia que estamos observando. Con una o dos frases puede ser más que suficiente para describir de manera adecuada las lesiones que estamos observando. Y ahora, ¿por qué es importante la descripción? Porque justamente este patrón de lesiones nos habla de la patogenia y del mecanismo de la enfermedad que ese individuo presentó clínicamente. Entonces, también es importante porque nos permite acercarnos a los posibles agentes etiológicos involucrados en ese caso, y bueno, también ver todos los mecanismos que muestran patrones similares, y poder ir sugiriendo, ¿no?, algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta para la descripción de las lesiones? Por supuesto que lo primerito que tenemos que considerar es el órgano, la localización anatómica específica
que hay en o sea, en donde se está presentando esa lesión, y por supuesto también el tipo de lesión, que pueden ser lesiones inflamatorias, lesiones proliferativas, pueden ser lesiones degenerativas, en fin. Entonces, estos 3 elementos son importantísimos y es con lo que iniciamos la descripción de la lesión. Otros elementos muy importantes que no debemos pasar por alto son la severidad, es decir, el grado de lesión, la cronicidad, el tiempo de evolución que ha tenido esa lesión, que lo podemos determinar, obviamente también considerando, por supuesto, la historia clínica, pero también con la apariencia de esas lesiones, también podemos más o menos definir la evolución de esas alteraciones. Y por supuesto también la extensión. Y vamos a ir revisando cada uno de estos elementos. Entonces, en cuanto a la localización, bueno, pues es muy importante, primero, definir el órgano que está afectado. Y dentro de ese órgano, determinar qué es lo que está afectado principalmente. Entonces, aquí podemos utilizar términos como la porción craneal, o caudal, o dorsal, o ventral, o en esta imagen que estamos viendo aquí, de una tráquea. Estas lesiones nodulares están principalmente sobre la carina, ¿no? Hacia la bifurcación traqueal. Entonces, determinar de forma específica en dónde están las lesiones también nos permite ir pensando en qué posibles agentes estén involucrados. Obviamente también tenemos que considerar la especie, la edad del animal, las condiciones en las que viven esos animales, toda la medicina preventiva que ha recibido o no ese individuo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso tan importante toda la historia clínica. Entonces, definir con la mayor precisión la ubicación anatómica de una lesión también es muy importante porque nos habla justamente de la posible vía de entrada, ¿no? del agente, de cómo fue que se desencadenó, ¿no? esta lesión. Entonces, eso es muy importante. En cuanto a la severidad o gravedad, a algunas personas no les gusta el término de severidad porque lo toman más como un término que se utiliza para definir el carácter de una persona, ¿no? Entonces, bueno, la gravedad de una lesión puede ser mínima, puede ser leve o ligera, puede ser moderada y puede ser marcada. También podemos utilizar como sinónimo severo o grave. Aquí varía un poquito de acuerdo a cada patólogo, ¿no? También pues con la práctica va uno pues tomando sus propias formas, ¿no? de escribir. No es que la de tal patólogo sea más adecuada que la de tal otro, simplemente también hay un poco de particularidades dependiendo de cada persona. Sin embargo, no se deben pasar por alto todos estos elementos que deben formar parte de una buena descripción de las lesiones. Entonces, independientemente de los gustos, es bien importante siempre considerar todos los elementos para hacer una buena descripción y poder también irnos acercando hacia los diagnósticos, hacia los probables diagnósticos diferenciales de esa lesión. Entonces, bueno, este elemento de la severidad y la gravedad es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a la cronicidad, esto pues básicamente nos habla del curso, son los cambios asociados al tiempo que ha transcurrido desde que se presentó, desde que inició el problema. Cuando hay cambios en el tiempo, pues obviamente empieza un proceso de reparación del tejido, si es que no fue una lesión lo suficientemente severa que comprometiera la vida de ese individuo, pues entonces va a iniciar un proceso de reparación. Entonces va a haber una proliferación de células, se va a empezar
a depositar estroma en el intersticio tisular, y bueno, también puede ir disminuyendo un poco por por la presencia de este tejido cicatrizal, de este tejido conectivo fibroso. Esto puede provocar que haya una reducción en el tamaño del órgano, y esto, bueno, pues obviamente nos está hablando de un curso mucho más crónico. Entonces, siempre nos debemos preguntar, ¿cuánto tiempo considero más o menos que tenga esta lesión con base en lo que estoy observando? Sucedió hace unos minutos, ¿no? Y esto, pues, fue la causa de la muerte de este individuo. Tiene horas, días, meses, semanas, ¿no? Hasta años puede llegar a tener una lesión. Y aquí les muestro justamente un ejemplo. En ambos casos estamos observando un vaso. Aquí hay un infarto. Este fue un infarto agudo, ¿sí? Masivo. Y aquí estamos observando un vaso que tiene también áreas de infarto. Y fíjense también en la coloración, que es diferente. Aquí estamos viendo un infarto menos viejo, menos crónico, y aquí estamos viendo un área de infarto más crónica, en donde ya ha sido el tejido completamente sustituido por tejido cicatrizal. Entonces, también lo que observamos, los cambios en la coloración, los cambios en el tamaño, también hasta la distribución de la lesión, también nos está hablando de el tiempo que ha transcurrido desde que se presentó esa lesión. La extensión también es muy importante, y esto sobre todo es importante cuando somos nosotros mismos quienes estamos realizando la necropsia. Pues tenemos la imagen de lo que vimos macroscópicamente, sabemos de dónde tomamos las muestras y por qué tomamos las muestras de ese sitio. Pero en ocasiones no somos nosotros los que hacemos la necropsia. La realizan en campo, en el sistema de producción, o la pueden realizar probablemente en el consultorio, y solamente nos envían las muestras, ¿no? Recibimos un gran frasco con muchos fragmentos de diferentes tejidos, y no nos dicen, ¿no? En el pulmón, por ejemplo, que tanta parte de ese órgano estaba, o qué extensión de ese órgano estaba afectada. En este ejemplo que estamos viendo aquí, en esta imagen del lado izquierdo, ¿no? Hay muchos nódulos, en este caso era un hemangiosarcoma metastásico, pero si nada más nos mandan este fragmentito, pues nosotros podemos inferir de ahí que todo el pulmón estaba igual, ¿no? Y sí, hay muchos nódulos, pero fíjense también que hay mucho tejido pulmonar que no está afectado por esta lesión. Entonces, podríamos sacar conclusiones inadecuadas si no conocemos la extensión. Entonces, esta es una parte bien importante, y también hay que concientizar a los clínicos o a los productores que deben siempre enviar, cuando envían los órganos para un estudio histopatológico de una necropsia, que envíen una muy buena descripción. A lo mejor no va a ser la más adecuada, porque bueno, pues no son patólogos, ¿no? Pero que traten, sí, de ser lo más claros. A lo mejor no van a expresar con los términos más adecuados lo que observaron durante la necropsia, pero pues, aunque sea una descripción muy gráfica, sí va a ser de utilidad para poder, ya en el estudio histopatológico, realmente poder sacar conclusiones. De otra forma, pues van a ser cosas desligadas, y podríamos estar sacando conclusiones incorrectas a partir del estudio histopatológico. Entonces, la extensión de las lesiones es bien importante, y siempre hay que tomarla en cuenta y hacerla parte de nuestra descripción. Otros elementos importantísimos son la distribución, ¿sí? Y esto se refiere a la disposición en el espacio, ¿sí?, que tienen las lesiones en un órgano o en un tejido. Y esto también, ahorita vamos a ver la importancia que tiene también este elemento de la descripción de las lesiones. El contorno, ¿sí?, también es importante. O sea, el grado en que la lesión está, si está por encima de la superficie del órgano, si es
plano o si más bien hay una depresión con respecto al tejido adyacente. Y esto también es importante. La forma que tiene. Aquí normalmente nos vamos a referir con formas de figuras geométricas, ¿sí? ¿A qué figura geométrica se parece más? No va a ser exacto, por supuesto, ¿no? Pero ¿a qué se parece más esa lesión si lo comparamos con alguna figura geométrica, ¿no? Y el color es uno de los atributos más obvios en una lesión, sobre todo cuando es muy diferente al color que normalmente debe tener un tejido. Y bueno, aquí pues podemos utilizar, pues de entrada, todos la gama de colores básicos y entonces ya irles poniendo algunas características, ¿no? Para poder acercarnos un poquito más, ¿no? Al color que presenta esa lesión que estamos describiendo. Bueno, entonces en cuanto a la distribución, esto es importante porque nos habla también del proceso, como se desarrolló esta enfermedad, y también nos va a permitir estimar de alguna manera qué tan significante es en el cuadro clínico y en la posible causa de muerte la lesión que estamos observando. Entonces, este elemento de la descripción es bien importante, ¿sí? Es uno de los atributos más importantes y siempre se debe incluir en el diagnóstico morfológico. Y bueno, por ejemplo, en muchas dermatopatías, ¿sí? La distribución de las lesiones es clave para el diagnóstico. No solamente en qué parte del cuerpo se encuentran las lesiones, ¿no? Que esto pues, tiene que ver con la distribución, sino también si son múltiples, si son simétricas. Todo esto es bien importante en el caso de las enfermedades de la piel para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y bueno, en cuanto a la distribución, tenemos varios atributos que podemos darle a este elemento de la descripción, que puede ser una distribución aleatoria, simétrica. Bueno, vamos a ver algunas imágenes, que es más fácil. Puede tener una distribución aleatoria, es decir, que hay focos múltiples, pero que no se localizan en un sitio en particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pulmón, que no están limitados a un solo lóbulo o solamente a la parte craneal o a la parte ventral, sino que tienen una distribución aleatoria. Como les comentaba ahorita, en el caso de las lesiones de la piel, muchas de estas pueden ser simétricas, bilaterales, y esto pues nos habla también, ¿no? Del tipo de enfermedad cutánea que pueda tener un paciente. Puede ser una distribución focal, ¿sí? Como estamos observando aquí en esta imagen de este riñón, puede ser multifocal. Aleatorio y multifocal, pues bueno, son atributos muy similares, pero una distribución multifocal puede tener una distribución particular en el órgano, puede estar limitada a una cierta región de ese órgano o a un lóbulo, en el caso de que se trate de un pulmón o de un hígado. Y cuando hablamos de aleatorio, pues no tiene predilección por una cierta ubicación anatómica particular de ese tejido. También podemos tener lesiones multifocales coalescentes, ¿sí? Y esto nos habla de que es un proceso que sigue activo. Entonces, esos focos múltiples siguen extendiéndose y se van uniendo unos a otros. Entonces, de eso hablamos cuando nos referimos a una lesión multifocal acualescente. Podemos tener también lesiones zonales o focalmente extensivas, como vemos aquí, y esto, bueno, también nos habla sobre todo de ciertas características particulares del tejido, probablemente de la irrigación sanguínea de un órgano, en donde permite esta distribución como más extensa, ¿no? En un solo foco, pero mucho más extenso. Y tenemos también la distribución miliar.
que serían focos muy, muy, muy pequeñitos. Y esto también nos habla generalmente de procesos que están activos, ¿sí? Entonces, bueno, en esta imagen creo que no se alcanza a observar bien, pero vemos aquí muchos nodulitos así pequeños distribuidos prácticamente en todo este pulmón. A eso nos referimos con una distribución miliar. Focos múltiples, muy pequeñitos. Y tenemos también una distribución generalizada, ¿sí? Que, pues bueno, yo a veces defendía llamarlo difuso, pero realmente no, como que ya me cayó el 20 de por qué no debe ser difuso, que es algo que el doctor Gerardo defiende mucho. Y ahorita quizá les quede un poquito más claro, ahorita que pasemos a otro de los elementos de descripción. Debemos utilizar el término generalizado cuando está afectando pues prácticamente todo el órgano que está afectado. Ahora, en cuanto al contorno, hablábamos que puede haber lesiones que son elevadas, que sobrepasan la superficie del tejido, del órgano. Podemos tener lesiones que son planas, o bien podemos tener lesiones que están deprimidas. Esto también nos habla un poco de la cronicidad, ¿sí? de las lesiones. Generalmente cuando vemos lesiones en el riñón es muy claro, por eso para este punto les puse ejemplos en los 3 casos de riñones, porque en el caso del riñón, cuando tenemos lesiones crónicas en donde ya ha habido un proceso de reparación del daño que sufrió ese órgano, empezamos a ver depresiones, ¿sí? Se empieza como a encoger el tejido por la presencia del tejido conectivo fibroso. Entonces, este otro descriptor también es bien importante. La forma, hablábamos que generalmente nos vamos a referir a las formas geométricas, ¿no? Podemos hablar de lesiones que son circulares, que quizás sean como de las más comunes. Puede haber lesiones rectangulares, y triangulares, que son bien comunes, ¿no? Y esto es típico, este aspecto piramidal de los infartos renales, pues es típico, ¿no? De estas lesiones en este órgano. O bien pueden ser lesiones esféricas, en el caso de que ya sean lesiones tridimensionales. O sea, no confundir una lesión circular con una lesión esférica. Es importante también utilizar los términos adecuados. Hablamos también del color. Entonces, debemos siempre tener en mente cuál es el color normal, ¿sí? del tejido, cuál es su color en condiciones normales. Y recordar, bueno, que hay tejidos que por sí mismos tienen un color oscuro, ¿sí? Como el hígado, el músculo, el vaso, ¿no? Y tejidos que son claros, como el pulmón, ¿no? Que normalmente debe tener, casi siempre lo vemos congestionado, entonces como que no nos acordamos mucho de su color normal, pero recuerden que debe tener este color rosa salmón, ¿no? Muy bonito. Y el cerebro, bueno, pues es otro órgano que tiene un color claro. Entonces, hay procesos que normalmente nos van a producir un color oscuro, como les comentaba ahorita, cuando hay procesos congestivos o hemorrágicos, pues van a conferir este tono oscuro al tejido, y entonces pueden estar enmascarando el proceso que estaría produciendo, ¿no? Una lesión que se observaría de un tono más claro, como la necrosis o la inflamación. Y bueno, en cuanto al color, pues aquí podemos utilizar prácticamente toda la gama de colores, ¿sí? Y cuando hay como variación en los colores, por ejemplo, en un proceso de congestión o de hemorragia, podemos decir que es un color rojo, pero bueno, en algunas zonas es más oscuro, podríamos hablar de un rojo a negro rojizo, ¿no? El blanco, que puede ser grisáceo o amarillento, el verde, ¿no? Podemos utilizar algunos descriptores para los diferentes colores, ¿no? Las tonalidades también, si es oscuro, si es claro, en fin, o sea, siempre tratar de pues acercarnos lo más posible hacia los colores, porque nuevamente, si vamos a enviar
las muestras a un laboratorio de patología, tenemos que dotar de la mayor información posible y de lo más certera posible, para que el patólogo que va a realizar el estudio microscópico también en su cabeza se pueda estar imaginando cómo estaba macroscópicamente ese órgano, cómo se veían esas lesiones, ¿sale? Entonces, esta parte es bien importante. Y bueno, aquí estamos viendo, fíjense, este es un hígado, ¿no? Este color, por supuesto, que no es un hígado normal. Quizá aquí en esta zona más medio se parece un poco al color rojo ladrillo, que normalmente tiene un hígado, y vean, aquí tiene un color amarillo de forma generalizada, ¿no? Vean aquí en la piel de las orejas, de la punta de las orejas de este puerquito, pues vean, aquí está el color normal y aquí vemos un color rojo oscuro, y esto ya nos está indicando de qué tipo de alteración se puede tratar. Entonces, aquí ya tenemos que estar pensando que este tejido seguramente presenta necrosis y que muy probablemente es una gangrena seca. Podemos tener algunas lesiones con este color blanco perlado, como estamos observando aquí en esta calcinosis cutánea, y bueno, vean, como si tiene este aspecto perlado, ¿no? Entonces también podemos utilizar ese tipo de descriptores para los colores que estamos observando en las lesiones. Otros elementos que debemos tomar en cuenta en la descripción es el tamaño. Lo más razonable es medirlo, ¿sí? Pero si no tenemos forma de medirlo, podemos estimar el tamaño de las lesiones. Y esto lo podemos hacer con base en la comparación con algo que tengamos a la mano, que nos permita estimar el tamaño, ¿no? de esa lesión. Y esto también tiene un impacto en la significancia de esa lesión, qué tan importante fue en el cuadro clínico y en la probable causa de muerte. Entonces el tamaño sí importa. ¿Ok? La demarcación también es importante, puede estar claramente definida la lesión con respecto al tejido adyacente, y a veces no está también definida, ¿no? Esa demarcación. La textura, ¿sí? La textura nos habla de cómo se siente al tacto la superficie del tejido que estamos describiendo, de la lesión que estamos describiendo. Y la textura nos habla de la superficie. Y la consistencia nos habla de también cómo se siente al tacto, pero ya el tejido en sí. No la superficie, sino la consistencia del órgano afectado. Entonces, les decía, el tamaño sí importa, ¿sí? Qué tan grande es la lesión con respecto al órgano. Esto es importante siempre tratar de considerarlo. Aquí podemos remitirnos un poco a la extensión, ¿sí? Está relacionado con la extensión de la lesión. Si se puede medirlo, siempre tener también en nuestro maletín de necropsias, siempre tener ahí reglas, verniers, que nos permitan hacer mediciones adecuadas. En una sala de necropsias, entre muchas otras cosas, debemos contar también con básculas, para poder determinar el peso de entrada, el peso del cuerpo al que le vamos a realizar la necropsia, pero también el peso de los diferentes órganos o tejidos que veamos afectados. Entonces, esto es importante también considerarlo. Entonces, debemos considerar las dimensiones de masas que puedan tener el tejido afectado, si hay nódulos, si son focos planos, también medirlos, las depresiones, etc. Todo esto es muy importante. Generalmente las lesiones pequeñas nos indican que el evento es más reciente. Y las lesiones que son más grandes, pues nos habla de eventos que probablemente tienen ya más tiempo de haberse presentado, ¿no? Y bueno, cuando hay lesiones que son múltiples, puede variar el tamaño. No nos vamos a poner a medir cada una de las lesiones. Ahí se vale decir que había
focos múltiples o áreas múltiples que iban de 0.5 centímetros a 5 centímetros de diámetro o de longitud, utilizar el término que aplique, pero no nos vamos a poner a medir cada uno de ellos, ¿sale? Entonces podemos poner que va de tal tamaño a tal otro tamaño y con eso queda bastante bien la descripción en cuanto al tamaño de las lesiones que estamos observando. Entonces, bueno, si las lesiones son todas del mismo tamaño, ¿sí? Esto puede estarnos indicando que todas esas lesiones se presentaron en el mismo momento, ¿sí? Que están progresando en el mismo ritmo, y esto nos podría estar hablando de que la vía dentada, como llegó, como sucedió ese evento, fue probablemente a través del torrente sanguíneo. Entonces, bueno, podemos emplear medidas de longitud, milímetros, centímetros, difícilmente vamos a utilizar metros, medidas de área, de volumen, de peso, y por eso es importante tener todos los elementos necesarios para poder hacer las mediciones que se requieran, ¿no? En el caso que estemos trabajando. En cuanto a la demarcación, ¿sí? Pueden ser lesiones que estén bien delimitadas, y esto generalmente lo vamos a ver en los tumores, sobre todo cuando son tumores benignos que normalmente tienen un crecimiento expansivo. Los tumores malignos tienden a tener un crecimiento más invasivo, entonces a veces no están tan bien delimitados, ¿no? Bueno, abscesos, por supuesto, o focos de necrosis que ya estén encapsulados, como el caso de la necrosis gaseosa, en los granulomas, pues estos normalmente van a estar bien delimitados. Entonces la demarcación va a estar bien definida. ¿Ok? Ahora, la demarcación puede estar mal delimitada, y es aquí cuando utilizamos el término difuso, ¿sí? Fíjense, ¿no? O sea, la fotito, el dibujito es bastante, habla por sí mismo, ¿no? Estas lesiones muy bien delimitadas, de hecho aquí lo estamos viendo en el tejido, en un caso de la vida real, y también se ve muy, muy bien delimitado. Y en este caso vemos que son lesiones difusas, no están bien delimitadas. Y es aquí donde debemos utilizar el término difuso, ¿sí? Cuando la demarcación, cuando la delimitación de la lesión no es clara. Entonces, ay, perdón, aquí se me fue esta parte. Y bueno, esto también es importante porque también nos habla de que el proceso continúa, de que el organismo no tuvo la capacidad de limitar esa lesión y que se puede seguir expandiendo. Entonces también está relacionado con la significancia clínica. Y bueno, hablábamos de la textura, y aquí la textura, bueno, nos habla del tacto, pero a veces también con lo que vemos podemos también de alguna forma saber más o menos cómo se va a sentir, ¿no? La superficie de ese objeto, en este caso de este órgano, de esta lesión que estemos describiendo. Entonces, esto va a ser tanto en la superficie del órgano como también en la superficie de corte. Una vez que hacemos el corte para hacer la descripción de esas lesiones al corte, que es súper importante, también podemos hablar de la textura, ¿no? Que puede ser lisa, que puede ser rugosa, puede tener también como una textura granular, puede ser adherente o bien untuosa, ¿no? Y esto pues va a depender muchísimo de la afección que tenga ese tejido, ¿no? También podemos hablar de una textura afelpada, ¿no? Como podríamos inferir que estaba en este intestino. Y la consistencia, ¿sí? La consistencia también es importante. Si nosotros lo tocamos y ejercemos presión, si lo comprimimos, ¿cómo se siente, ¿no? Ese tejido? Y esta consistencia puede ser gaseosa, ¿no? Y esto, bueno, pues, por ejemplo, en el caso del enfisema pulmonar, ¿no? Puede ser una consistencia turgente. Esto sucede mucho cuando hay, por ejemplo, un exudado o líquido en un órgano tubular. La consistencia también puede ser suave, firme,
y algo que siempre hemos utilizado en nuestras clases, cuando hablamos de suave, si nos tocamos los labios, esto es suave, ¿sí? Firme, si nos tocamos la punta de la nariz, es firme, y duro, si nos tocamos la frente, esto es duro, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los alumnos, suave, firme, duro, ¿ok? Y otra consistencia que también podemos llegar a encontrar en algunas lesiones es la consistencia friable. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo tocamos y ejercemos presión, se deshace el tejido, ¿de acuerdo? Entonces, la consistencia es otro de los elementos importantes que nos pueden orientar al posible proceso de esa lesión. Muy bien, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos ahora que ya hicimos toda esta descripción de las lesiones, ¿no? Entonces, interpretar un proceso patológico a partir de todo lo que hemos observado y descrito durante una necropsia, ¿sí? Tenemos siempre que basarlo en todos los atributos que observamos, ¿no? Durante el proceso. Esta interpretación de este proceso patológico lo vamos a resumir en lo que conocemos como diagnóstico morfológico. Los diagnósticos morfológicos deben ser precisos y es muy, muy importante establecer estos diagnósticos morfológicos porque es lo que le va a dar sentido al caso. Yo creo que es una de las cosas en las que más tiempo tomamos cuando nos estamos formando como patólogos o cuando estamos formando a nuestros alumnos en esta área del conocimiento, el poder establecer diagnósticos morfológicos adecuados. Y aquí también puede haber como ciertas preferencias de redacción lingüísticas, ¿no? Para el establecimiento de diagnósticos morfológicos, pero siempre se deben considerar ciertos elementos básicos que ahorita vamos a ver para hacer un diagnóstico morfológico adecuado, ¿sí? Hay cosas que aquí no nos podemos brincar tampoco y que van a ser muy, muy importantes porque estos diagnósticos morfológicos justamente nos va a hablar del patrón de las lesiones que encontramos, de la posible patogenia, de los mecanismos de la enfermedad que presentaba ese paciente. Entonces, todo esto es bien, bien, bien importante. También vamos a poder, a partir de estos diagnósticos morfológicos, vamos a poder establecer diagnósticos diferenciales. ¿Qué agentes posibles pueden estar asociados a esas lesiones? Ya hicimos una hermosa descripción, ya lo resumimos en un diagnóstico morfológico. Estos diagnósticos morfológicos nos van a permitir hacer esta relación con los diagnósticos diferenciales. Entonces, es muy, muy importante, ¿sí? Hacer buenos diagnósticos morfológicos y que también tienen que ser, otra vez, concisos, ¿sí? Porque a veces la descripción es de una página y el diagnóstico morfológico es de media página, pues como que no entendimos muy bien el proceso, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. ¿Qué debemos considerar para establecer un diagnóstico morfológico? El órgano, de entrada, lo primerito que tenemos que poner en nuestro diagnóstico morfológico, qué proceso está involucrado, si es un proceso inflamatorio, si es un proceso proliferativo, si es un proceso degenerativo, el curso de esa lesión, y esto con base en toda esta descripción que ya vimos, en todos estos elementos de la descripción, ya vimos que hay varios que nos hablan del posible curso de esa lesión. La severidad, por supuesto, también va a ser bien importante, y la distribución de la lesión. Entonces, con todos estos elementos voy a armar mi diagnóstico morfológico. Y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Aquí estamos viendo un intestino, ¿sí? Lo que vemos es este cambio en la coloración. Vemos que tiene un color rojo oscuro, ¿no? Casi tirando a negro en algunas áreas, lo cual nos puede estar hablando de un proceso hemorrágico. Es muy probable que haya, estos cambios nos hablan de un proceso agudo.
por supuesto que es una lesión grave y vemos que que está afectando pues prácticamente a todo el tracto intestinal. Entonces, nuestro diagnóstico morfológico en este caso sería una enteritis hemorrágica, aguda, grave, generalizada. Y bueno, normalmente lo que hacemos con nuestros alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, es ver muchas imágenes, en el caso de los alumnos de pre y posgrado que están haciendo algún programa en un departamento de patología, pues todo el tiempo están viendo lesiones y todo el tiempo están haciendo este ejercicio de descripción y de establecimiento de diagnósticos morfológicos. Y esto es bien, bien importante en la formación de un patólogo y también en la formación de un médico veterinario, aunque no se vayan a dedicar a la patología, esto es bien importante, porque les va a permitir, si ustedes se dedican a la producción o se dedican a la medicina, si en algún momento, ya sea que ustedes como cirujanos, por ejemplo, retiren un tejido, pues tienen que hacer una descripción de lo que observaron en ese tejido, que resecaron quirúrgicamente, o si les toca hacer una necropsia, para que posteriormente remitan los tejidos al laboratorio de patología, pues es bien importante también que puedan hacer una descripción adecuada y establezcan ustedes sus diagnósticos, ¿vale? Es además un muy buen ejercicio para desarrollar ciertas habilidades, ¿sale? Y bueno, ya por último, como conclusiones, pues bueno, para poder adquirir precisión y eficacia en el diagnóstico como patólogos y para poder maximizar los resultados de una necropsia, es súper importante desarrollar ciertas habilidades. Y estas habilidades que debemos desarrollar son, primero, para observar, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? Entre más practiquemos las descripciones, mejor lo iremos haciendo con el tiempo. Algo también bien importante es registrar, ¿sí? Esto es algo que lo debemos hacer de rutina, nunca lo debemos pasar por alto, ¿sí? Todo lo que observamos y todo lo que hacemos lo debemos registrar durante el proceso de la necropsia. Y bueno, a partir de estas descripciones, interpretar y entonces sí ya aprender también algo bien importante, a comunicar los resultados. Normalmente nosotros comunicamos nuestros resultados de forma escrita, pero también es importante aprender a hacerlo de forma verbal. A veces tenemos que informar acerca de todos estos hallazgos, ya sea al clínico, o bien al tutor de un animal de compañía, o bien al dueño de un sistema de producción. Entonces es bien importante también practicar, ¿no? La comunicación oral también es muy importante. Entonces, bueno, la comunicación entre el clínico y el patólogo es crucial, o el clínico o bien el zootecnista, ¿no? En el caso de que estemos haciendo necropsias en un sistema de producción, en el caso de que hagamos patología poblacional. Y esto es súper importante porque de esta comunicación va a depender el correcto diagnóstico y la toma de decisiones, tanto para nosotros como patólogos, toda la información que nos proporciona quien nos está remitiendo el caso, como también lo que nosotros, ¿sí? Comunicamos a quien nos haya remitido ese caso. Entonces es en ambos sentidos. Entonces, con mucha frecuencia, los clínicos se llegan a frustrar porque a veces en nuestros informes solo les ponemos diagnósticos morfológicos, que están súper bonitos, están muy bien redactados, pero justamente muchas veces ellos no tienen los conocimientos necesarios, no porque sean ignorantes, sino porque no están metidos en esta área. Entonces a veces les falta un poco de conocimientos específicos para poder relacionar con el diagnóstico clínico que ellos habían hecho de una enfermedad. Y entonces sienten que no les estamos aportando información importante para poder
tomar decisiones, ¿no? Decisiones terapéuticas o bien decisiones de medicina preventiva, etcétera. Entonces, pues sí, a veces no podemos más que darles diagnósticos morfológicos, pero creo que podemos utilizar de manera muy consciente y de muy buena forma la parte de los comentarios, ¿no? En los resultados de patología. Y ahí sí, poder extendernos un poquito y decirles más o menos cómo estamos nosotros relacionando todo lo que observamos en la necropsia con lo que ellos nos enviaron de historia clínica y con lo que tenemos también de las pruebas que hayamos realizado. Entonces, esta comunicación es bien importante. Y también como patólogos nos frustramos, porque también sabemos que podríamos hacer un mucho mejor trabajo si los clínicos o los zootecnistas nos dieran mayor información. A veces dicen, no les voy a decir más porque estoy prejuiciándolos y me van a hacer el diagnóstico que yo les diga. No, pero por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. O sea, no vamos a diagnosticar eso, pero lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? O también vamos a decir, bueno, chin, no era por ahí, pero de todas formas vamos a hacer la necropsia completita y de manera sistemática, ¿sí? Pero entre más información nos den, mejores resultados les vamos a proporcionar. Y algo también aquí importante, hay que empezar en grande e ir trabajando hacia lo pequeño, siempre de lo más a lo menos, ¿sí? Como les comentaba al inicio, hay que regresar a la historia clínica tantas veces como sea necesario. Si tenemos ahí a las personas que remitieron el caso, pues estarlos cuestionando todo el tiempo. Y si no estamos seguros, tomemos más tejido, ¿sí? Tomemos más muestras para asegurarnos de que tenemos los elementos suficientes para hacer un buen diagnóstico. Y hay que hacer tantas necropsias como nos sea posibles. Y algo bien importante, la necropsia es un evento efímero. Cuando termina la necropsia, se termina, ya no hay marcha atrás. Para nosotros como patólogos veterinarios es también muy difícil exhumar los cuerpos. Hemos trabajado casos así, no es lo más lindo, pero bueno, se puede hacer. Entonces hay que ser bien conscientes. Todo lo que piense que necesito para resolver este caso, tengo una oportunidad para hacerlo, ¿sale? Ya que terminé la necropsia y se fueron los restos a incinerar, se acabó, ¿sale? Entonces las descripciones deben ser muy exactas, la interpretación de los hallazgos, les insisto, es crítica, ¿sí? Para poder hacer un buen diagnóstico. Y bueno, algo también importante, a veces no lo consideramos mucho, pero los estudios retrospectivos de verdad juegan un papel bien importante en la generación de conocimiento. Entonces, una de las limitaciones principales para este tipo de estudios es que de repente no hay un buen registro de toda la información, hay falta de datos, no se hace un registro adecuado de todos los hallazgos, puede haber inconsistencias, o bien puede haber una caracterización incompleta de las lesiones. Entonces, por eso hay que ser muy, muy rigurosos con el registro de todo lo que hacemos. Y ya para terminar, les dejo los dos pensamientos. Probablemente no hay nada que sustituya a la necropsia como un poderoso instrumento de control de calidad, prevención y protección de la salud pública. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo con ello, ¿sí? Y esta frase es de Gall, de 1988. Y este anónimo, los médicos que realizan necropsias constantemente, en forma sistemática, obtienen beneficios importantes en su desempeño como profesionistas de la salud, ya que son una fuente importante de información y enseñanza. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi contacto. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes.